La primera pregunta dice así. En relación con las biomoléculas, ponga un ejemplo y explique. A. La formación del enlace O-glucosídico. B. La formación del enlace peptídico. C. La formación del enlace que da lugar a los triacilglicéridos, es decir, a los triacilgliceroles. Y D. La formación de enlaces que dan lugar a un nucleótido. El enlace O-glucosídico es un enlace de condensación. Dos monosacáridos se unen, cada uno aporta un grupo hidroxilo. Los monosacáridos se unen por el oxígeno de uno de los dos grupos hidroxilos implicados. Y en el proceso se libera agua. En esta ocasión solamente un carbono numérico está implicado en el enlace, el del primer monosacárido, por lo que se llama monocarbonílico. Si estuviesen implicados los dos, se llamaría dicarbonílico. El enlace O-glucosídico es un enlace de tipo éter. Un triglicérido o triacilglicérido se forma por la condensación de un alcohol, que es la glicerina, también llamado propanotriol, y 3 ácidos grasos. Se va a formar un enlace tipo éster y se liberan 3 moléculas de agua, una por cada enlace éster formado. Existen también grasas o acilglicéridos con 2 ácidos grasos o incluso un ácido graso, pero estas se forman por hidrólisis de alguno de los 3 ácidos grasos de la molécula. El enlace peptídico se trata de un proceso de condensación semejante al que tiene lugar entre los monosacáridos o en la formación de los lípidos saponificables como las grasas. Es un enlace que une 2 aminoácidos y es de tipo amida. Las proteínas se forman mediante la unión de los aminoácidos mediante este tipo de enlaces peptídicos. El grupo carboxilo de un aminoácido puede interaccionar con el grupo amino de otro. Estos quedan unidos y se libera en la reacción una molécula de agua. Así hemos obtenido un dipéptido. Fijaos, si quisiéramos formar una proteína de 500 aminoácidos, ¿cuántas moléculas de agua se liberan? Es decir, ¿cuántos enlaces peptídicos hacen falta? 499 sería la respuesta. Bueno, pues aquí tenemos un nucleótido. Para formar esta molécula es necesario establecer 2 tipos de enlace diferentes. Por un lado, un enlace éster y por otro lado, un enlace N-glucosídico. Pues bien, al unirse la pentosa con la base nitrogenada, vamos a obtener un nucleósido. Se establece un enlace de tipo N-glucosídico. Es un enlace similar al O-glucosídico que ya conocemos, pero en lugar del oxígeno, en este caso es el nitrógeno, el elemento que sirve de puente entre las 2 moléculas. Si a un nucleósido le unimos un ácido fosfórico, obtenemos el nucleótido. Como vemos, es un enlace éster. Este se produce en el carbono 5 de la pentosa. Así, 2 grupos hidroxilo se van a condensar. Uno procede del carbono 5 de la pentosa y otro del ácido fosfórico, y se libera una molécula de agua. La siguiente pregunta dice, en relación a la estructura de las siguientes moléculas. Figura 1 tenemos una molécula y en la figura 2 tenemos otra molécula. Nos pide, en el apartado A, ¿de qué tipo de biomolécula se trata? Apartado B, indique algunas de las propiedades del grupo de moléculas al que pertenece la molécula representada en la figura 1. Y apartado C, identifique la molécula de la figura 2. ¿Tiene poder reductor? ¿Cuáles son sus unidades estructurales? Bien, vamos al apartado A. En la figura 1 tenemos un lípido, es un ácido graso saturado. Si contamos los carbonos, son 18 carbonos, por tanto, el ácido es steárico. En la figura 2 tenemos un glúcido, es un disacárido, y además sabemos que es la lactosa. El monosacárido de la izquierda es la galactosa, el de la derecha es la glucosa, y están unidas mediante un enlace O-glucosídico. Por tanto, es la lactosa. En el apartado B tenemos simplemente que enunciar las propiedades de los ácidos grasos. Así podemos decir que son moléculas anfipáticas y que la longitud de la cadena
y su grado de insaturación, es decir, la presencia de dobles enlaces, influye en el punto de fusión de la molécula. Apartado C. Una vez que ya hemos identificado la molécula y sabemos que es la lactosa, nos preguntan si tiene poder reductor. Y vamos a decir que sí, ya que en la formación del enlace o glucosídico solamente interviene un grupo hidroxilo del carbono anomérico del primer monosacárido, quedando libre el grupo hidroxilo del carbono anomérico del segundo monosacárido, y gracias a él dará positivo en la prueba del Fehling. Por último nos piden las unidades estructurales, es la beta de galactosa y la beta de glucosa. Respecto a la figura representada, apartado A, indique de qué tipo de biomolécula se trata y qué nombre recibe en función de su número de carbonos. Apartado B, señale si se trata de una aldosa o una cetosa y explique por qué. Apartado C, defina carbono asimétrico y señale los carbonos asimétricos que posee la molécula representada. Apartado D, señale si se trata del isómero D o L y explique por qué. Y el apartado E, un epímero de la molécula representada, ¿en qué se diferenciaría de esta? Vamos al primer apartado. La molécula es un monosacárido. Es una hexosa, ya que tiene 6 carbonos. De hecho, es una cetohexosa, ya que tiene un grupo ceto. Es una cetosa. Es la fructosa. Defina carbono asimétrico. Es un carbono que está unido a 4 sustituyentes diferentes. La molécula representada tiene 4 carbonos asimétricos. El carbono 1 y el carbono 6 no son carbonos asimétricos, ya que están unidos a 2 hidrógenos. Y el grupo ceto tampoco, al estar unido por un doble enlace al oxígeno. Los carbonos 3, 4 y 5 sí son carbonos asimétricos. Nos encontramos ante el isómero D, ya que el grupo hidroxilo del último carbono asimétrico está a la derecha. Y un epímero de la molécula representada se diferencia en la posición de un único hidroxilo en cualquier carbono quiral, de cualquier carbono asimétrico. En los siguientes esquemas podéis repasar la estereoisomería de los glúcidos. Recuerda, los estereoisómeros se clasifican en enantiómeros y diastereoisómeros. Este apartado de esta pregunta dice así: justifique si el aceite de oliva empleado en la cocina podría utilizarse para la obtención de jabón. El aceite de oliva presenta trioleína en su composición, es decir, presenta alcohol glicerol unido a 3 ácidos oleicos. Por tanto, es un triéster. Necesitamos para formar jabón un triéster y una base, en este caso hidróxido sódico o sosa cáustica. Tras la reacción química, vamos a obtener la sal del ácido, que es el jabón, y se libera el alcohol glicerina, el propanotriol. Y esta es una reacción que se llama desaponificación. La siguiente pregunta nos dice así: indique qué tipo de biomoléculas realizan cada una de las funciones celulares siguientes y ponga un ejemplo de cada una de ellas.
Funciones de biocatálisis. Pues las enzimas sería la respuesta. Un ejemplo, la rubisco. Funciones de almacenamiento de energía metabólica. Los acilglicéridos o grasas neutras, la tripalmitina. Funciones de almacenamiento de energía metabólica. Los polisacáridos de reserva como el almidón. Funciones de defensa contra moléculas extrañas. Las inmunoglobulinas como por ejemplo la IgM. Funciones de barrera semipermeable hidrófoba entre diferentes compartimentos celulares. En este caso podemos mencionar a los lípidos de membrana, como por ejemplo la fosfatidil etanolamina, un fosfolípido, pero también a las proteínas integrales de membrana. Con respecto a la siguiente biomolécula, ¿a qué tipo de lípido pertenece? Justifique su respuesta en base a sus componentes. Es un fosfoacilglicérido, fosfoglicérido o también llamado fosfolípido. La glicerina, que es el alcohol, está unido por un lado a un ácido graso saturado, por otro a uno insaturado y presenta una tercera esterificación con el fosfato. El fosfato a su vez está unido a un aminoalcohol. Por tanto, ahí vemos que presenta una región polar y una región apolar. Por tanto, respondemos que sí, que es una molécula anfipática y además es un lípido saponificable, ya que en su estructura aparecen ácidos grasos. A la pregunta, cite un ejemplo de lípido no saponificable e indique su función biológica. Por ejemplo, los esteroides. La función biológica de los esteroides es estructural de membrana y además es precursor de hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales y el cortisol.